Vos, hombre, ¿sos de contar, de decir cuando te sentís mal, cuando hay algo que realmente te preocupa mucho o te está consumiendo mucho la cabeza y no te está dejando estar tranquilo, no te está dejando sentirte bien? ¿Sos de hablarlo? ¿Sos de comunicarlo? Y vos, mujer, ¿cuántas veces escuchaste a un hombre acercarte a vos y decirte, che, la estoy pasando mal, me siento mal, necesito hablar, tengo X problema? Yo personalmente crecí en un entorno bastante masculino, tengo 3 hermanos varones, también además de mi padre. Tuve mis parejas, tengo muchos amigos varones, y la verdad que me puse a pensar en esa pregunta y realmente son muy pocas las veces que escuché a uno de estos hombres que formaron y que forman parte de mi vida acercarse y decirme: "Che, necesito hablar, estoy mal". Incluso tengo esas personitas en la cabeza y son como muy, muy contados, uno o 2 reventando de todos los hombres que formaron y forman parte de mi vida. Y me di cuenta de eso que tienen en común todos, que es como ese silencio, como esa masculinidad silenciosa de no hablar sobre lo que les tiene mal, sobre lo que los preocupa. Es un silencio que no tiene nada que ver ni con la timidez, ni con el desinterés, aunque a veces lo parezca, sino que me parece que es una forma de vivir, es una, o mejor dicho, quizás de sobrevivir. Y creo que tiene mucho que ver con todas estas generaciones anteriores de hombres que crecieron con esta idea y con esta creencia de que el llorar o el compartir o hablar de lo que se siente es como mostrar una debilidad o una fragilidad que ellos no se permiten ser ni sentir porque automáticamente lo asocian con justamente con esto, con la debilidad, con el ser frágil, con lo sensible, con lo femenino, con la idea que la fragilidad es como una falla, es como un error, como que ellos no lo pueden sentir. Y analizándolo desde mi experiencia y de estos hombres que formaron parte de mi vida o que pasaron por mi vida o que forman parte de mi vida, identifiqué dos caminos, dos tipos de hombres. Por un lado está este hombre en automático que se suele verlo como el hombre que cumple con su rol, que cumple con su trabajo, que produce, que paga, que resuelve, que sostiene, que tiene siempre la meta fija en el foco de hacer lo que tiene que hacer. Pero cuando los miras un poco más de cerca, siempre suelen ser hombres que están agotadísimos, que siguen por inercia, porque detenerse sería como reconocer que algo no está bien, y eso para ese hombre sería como perder su identidad, su fortaleza. Y después está el otro que ya fue todo eso, pero que llegó un momento que se quebró, que no aguantó. El que empezó a sentir que su cuerpo no respondía, que empezó a colapsar, que los síntomas se acumulaban, la ansiedad, el insomnio, la tristeza constante o el poco ánimo, la desconexión, el cansancio. Y ahí se abre otra bifurcación. Los que se dan cuenta y los que no. El que se da cuenta, por lo general, es el que toca fondo, pero ese fondo es lo que le permite mirarse hacia adentro y ver lo que le está pasando de verdad. Es cuando reconoce que esa forma de vivir no era suya, sino que era una herencia de creencias que en realidad nunca eligió. Y ahí es cuando empieza a llorar, empieza a hablar, empieza a decir lo que siente, empieza a pedir ayuda y empieza a entender que hacer eso no lo hace menos hombre, sino que lo hace mucho más libre. Y cuando este hombre empieza a sentir esa libertad, es cuando se empieza a encontrar. Y es cuando toda esa máscara y toda esa coraza y toda esa identidad que estaba construyendo empieza a caerse, lo cual genera mucho miedo. Pero es justamente ahí, atravesando ese miedo, que empieza a conocerse y a sentir una total libertad. Y empiezan a ser un nuevo hombre. Pero el otro tipo que no se da cuenta, vive como si ya no viviera. Es como una especie de hombre que está, aunque suene fuerte, como muerto en vida, cumple, trabaja, produce, sonríe cuando debe y cada día se va pagando un poquito más. Y esos hombres están por todas partes, están en nuestras casas, están en nuestros grupos de amigos, están en nuestras parejas, están en nuestros trabajos y no siempre nos damos cuenta, no siempre lo reconocemos.
Según datos de la OMS, los hombres representan más del 70% de casos de suicidios en todo el mundo. En América Latina la tasa es casi 4 veces mayor que las mujeres. Y sin embargo son los que menos buscan ayuda psicológica. No es que ellos no sufran, es que no se les permitió desde chiquitos a que sufran en voz alta. Y muchas veces ese silencio cuesta vidas. Y eso, aunque no nos demos cuenta, somos nosotros los adultos responsables cuando criamos a nuestros niños. Esas frases tan comunes de escuchar, que las escucho en todos lados. No llores, mirá qué feo que te ves llorando, eso es de marica. No me hagas pasar vergüenza. Hay tantas cosas que le decimos a los niños por heridas nuestras, porque no queremos que nos vean a nosotros con el niño que llora, porque ese niño refleja muchas cosas de nosotros mismos y nos avergüenza. Entonces queremos reprimir de forma totalmente inconsciente a ese niño que luego de grande va a reflejar todo eso que le dijimos cuando eran chiquitos. Y se termina convirtiendo en un adulto que no sabe llorar, que reprime cuando siente angustia, que no comunica, que no habla, porque todas esas creencias, todas esas cosas que les dijimos de chiquitos, les queda grabado en el inconsciente, no se dan cuenta y realmente no lo tienen claro de por qué no lo hablan, de por qué no lo comunican, sino que simplemente te dicen, yo soy así, está todo bien, no es nada grave. Normalizan y minimizan lo que les está pasando, entonces no lo sacan afuera. Yo no creo que los hombres no tengan emociones. Es más, sé que no es así. Sé que las tienen, pero lo que no tienen es ese permiso para demostrarlos. Es un permiso que ellos mismos no se lo dan a ellos mismos. Y cuando una emoción no se expresa, empieza a explotar por otras partes. Se expresa en cansancio constante, en apatía, en distancia, en insomnio, en ansiedad, en ataques de pánico incluso, y hasta en depresión. Una depresión que muchas veces ni siquiera ellos se dan cuenta. Ser fuerte no es callarse. Ser fuerte es animarse a decir, che, no estoy bien. Es tener el coraje de mostrarse humano, porque más allá de ser hombres o mujeres, somos seres humanos. Y es reconocer que a veces no se puede con todo. No existe una masculinidad sana sin vulnerabilidad. Y no hay libertad emocional sin poder sentir sin culpa. Si sos hombre y te sentís algo identificado con esto, quiero que sepas que no estás solo y tampoco estás roto y no hay nada de malo contigo. Por ser hombre no necesitas ser un héroe ni cargar con todo solo. Si sos mujer, familia o amiga, recordá también que acompañar no es rescatar, es escuchar sin exigir que estén bien todo el tiempo. A veces solo necesitan saber que no van a ser juzgados por permitirse sentir. Y yo creo que este silencio, esta masculinidad silenciosa, no es frialdad o desinterés, aunque muchas veces parezca que sí, sino que es cansancio. Es cansancio de sostener un rol, de sostener una función que los desconecta por completo de su alma. Y estoy segura que nosotras no queremos más hombres fuertes, sino que queremos más hombres vivos. Yo, desde mi experiencia, cuando sufrí depresión, sin darme cuenta que estaba atravesando por una depresión, me pasó en más de una oportunidad, en diferentes situaciones o a raíz de diferentes experiencias de mi vida, y me di cuenta que cuando me pasaba esto era porque no iba en coherencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo hablé sobre la coherencia en mi libro La luz detrás del dolor, y este capítulo, los registros de este capítulo, yo los saqué de una parte de un diario mío que tenía, y me di cuenta que cuando más triste me sentía era porque estaba tratando de ser o hacer lo que creía que tenía que hacer, pero en realidad, si miraba hacia adentro, no era lo que yo quería hacer o ser. Lo explico mejor. En mi mapita de la coherencia, que se los voy a dejar por acá, escribí 4 palabras que eran pienso, siento, digo y hago. Y hice una flechita, uno uniendo uno con el otro. Luego fue muy curioso porque después de analizar esto, busqué información y me di cuenta que ya había registros muy similares, o sea que ya
Había gente que se había dado cuenta de esto antes y que existía y que es algo real, que no era una locura de mi cabeza. Y la coherencia tiene que ver con que lo que pienso, siento, digo y hago sean lo mismo y estén completamente alineados. Si yo estoy pensando algo y estoy sintiendo algo, o mejor dicho, si yo estoy sintiendo algo, pero trato de pensar diferente porque yo no estoy de acuerdo con lo que estoy sintiendo, porque pienso o creo que esto no debería sentir, digo algo completamente distinto porque no quiero que nadie sepa lo que yo estoy sintiendo o pensando, y hago algo completamente diferente, ocurre a nivel psicológico, emocional, incluso hasta diría vibracional, una completa disonancia donde nuestra psique entra como en un cortocircuito porque estás haciendo todo completamente atravesado. Y al vivir de esta manera, tu cuerpo, mente y espíritu de a poco empieza a colapsar. Y va a colapsar de diferentes maneras dependiendo de cómo reaccione tu cuerpo o tu mente. Hay gente que empieza a sufrir ataques de pánico, el cuerpo empieza a perder su control, empiezan a tener brotes físicos, empiezan a enfermarse, empiezan a tener enfermedades, pueden tener un cansancio crónico, están todos los días cansados o sufren de insomnio, no pueden dormir, son personas que están reteniendo constantemente lo que sienten, en fin. Ocurre toda una serie de cosas que en realidad lo único que está ocurriendo es que tu cuerpo te está tratando de llamar la atención de alguna manera. Te está tratando de mostrar que te estás haciendo mal y que si seguís viviendo de la misma manera, te vas a terminar enfermando o incluso pueden pasar cosas peores. Nosotras, mujeres, hermanas, parejas, amigas, queremos a nuestros hombres vivos. Queremos a nuestros hombres contentos, felices, alegres, enamorados. Los queremos libres. Ser hombre también es llorar, hablar, abrazar, reír, sanar, ser vulnerable, poder compartir. Y si hoy te sentís apagado o perdido o desconectado, no te olvides que a veces el acto más valiente no es resistir, aguantar o reprimir y callar, sino rendirte ante tu verdad, rendirte ante esa verdad de que vos también necesitas ser cuidado, también necesitas ser escuchado. Y bueno, este episodio se lo quiero dedicar a los hombres de mi vida, a mis amigos, a mis hermanos, a quienes fueron mis parejas, a todos los hombres que apoyan y siguen mi contenido, y a vos, hombre, que estés escuchando, me estés mirando en este momento. Y no te olvides que reconocer fragilidad no te hace más débil, te hace más real. Y nosotras necesitamos hombres más reales. Gracias por escucharme hasta acá.